En Block Freaks actualmente la fuerza que tengas depende mucho de lo que es tu armamento, así como frutas, armas, espadas, estilo de peleas e incluso raza. Hoy les hablaré sobre la mejor raza de Block Freaks en mi opinión. Hoy echaremos un vistazo a todas las razas, sus beneficios y contras. Al finalizar les diré mi opinión. No tendré en cuenta qué tanta sincronía hace lo que es una raza con lo que es frutas, espadas, etc. Ya que eso depende mucho de tu manera de jugar y cómo lo combines, sino que simplemente me guiaré por los beneficios que trae solamente la raza. Claramente este video se basará en la raza en su versión máxima, que sería a la versión 3. Si todavía no saben cómo conseguir raza, por aquí les dejo un videito por aquí arriba para que sepan cómo se consigue. Actualmente estoy implementando una nueva temática para el canal, que son el tema de los comentarios. Los mejores comentarios los estaré poniendo en el próximo video, así que si quieren salir en un próximo video, coméntenme. En lo más interesante los estaré poniendo para el siguiente video. Por aquí está el comentario más interesante, o por lo menos el que más me gustó a mí, del anterior video. Lo que tendremos que saber es que en Block Freaks existen 6 tipos de raza, que son las siguientes: la humano, la Skypian, Yojin, Mink, Cyborg y Ghoul. Sabiendo todo esto, ahora sí podemos comenzar. Comencemos por la raza humana. Esta raza casi todo la tenemos a lo que vendría siendo a la hora de iniciar Block Freaks. Esta es nuestra primer raza, que los beneficios que nos otorga son un punto más para el haki de observación permanente, así que no importa si se cambian de raza, y otro beneficio que es que mientras tengamos vida más baja, haremos mucho daño. Perfecto. Y también nos otorga lo que vendría siendo que para el Zoru, que es el haki de teletransportación, nos otorga menos tiempo de reducción. ¿Ok? El Zoru normalmente se demora 15 segundos en poder volver a hacer otro teletransporte. Con esta raza, su versión 3, nos demoraríamos solamente 10 segundos. Esta raza sería muy buena si no existieran actualmente los combos One Shot, ya que al existir estos combos deja prácticamente inservible esta raza, ya que esta raza no cuenta con ningún tipo de protección ni de movilidad que le complemente. Ahora le toca a la raza Skypian. Bueno, esta raza ya cuando la tenemos nos damos cuenta que obtenemos una diferencia. ¿Cuál es esta diferencia? Es una diferencia visual que nos añade lo que son unas alas. ¿Qué beneficios nos trae esta raza? Los beneficios que trae son saltos mucho más altos y un punto más para poder hacer un salto extra. Esta raza ya nos brinda algo de protección, que al activar la habilidad nos da un 15% de defensa. Y si le sumamos esto a los 93% de defensa que nos da el haki de armadura, nos da un total de 108% de defensa. Aparte de eso hay que contar lo que es la regeneración de vida que nos da esta raza, que es un 20% de la vida máxima. Sabiendo que la vida máxima en Block Freaks es de 11.595, perfecto, sin accesorios y siendo nivel máximo que es 2.300 y con estadísticas máximas de 2.300 en vida, esto es lo que nos da 2.319 puntos de vida que nos cura esta habilidad. Nada mal, la verdad. La siguiente raza es la Yojin. Aquí también tenemos una diferencia de lo que es visual. Nos da lo que es una aleta en la parte trasera, ¿ok? En lo que vendría siendo en la parte de la espalda, una aleta de tiburón. Esta raza nos brinda una excelente defensa que es de un 85% de defensa, sin contar lo que es el haki, que al sumar el haki de armadura nos da un total de 178 puntos de defensa. Una estupidez en lo que vendría siendo en temas de defensa, la verdad. Aparte de su excelente defensa, somos totalmente inmunes a lo que es el daño al agua, no importa si tenemos o no tenemos frutas del diablo. Esta raza nos hace totalmente inmunes a cualquier tipo de daño del agua, aunque tengamos frutas del diablo. Lo único malo de esta raza es que tiene un tiempo de enfriamiento de 30 segundos y carece de lo que es de movilidad. ¡Hey! Si te está gustando, suscríbete, ya que así me apoyas a seguir subiendo contenido, aparte es gratis. El que viene después de la Yojin es la Mink.
Esta raza también nos brinda una diferencia visual, que son unas hermosas orejas de furro. Sí, cómo no, ay, no mames. Esta raza ya nos brinda una excelente movilidad, pero escasa de defensa. Nos cuadriplica nuestra velocidad. También gastamos menos energía a la hora de utilizar habilidades, saltar, dashear. Lo único malo de esta raza es su escasa defensa, ya que la Mink no cuenta con ningún tipo de defensa. La Cyborg. Esta raza que es tan codiciada por muchos jugadores, si todavía no la tienen, les enseño por aquí cómo conseguirla. Esta raza nos brinda muy buena defensa y es capaz de cancelar combos one shot. Esta raza nos brinda un 30% de defensa, más los 93% de defensa que nos brinda el haki de armadura, nos da un total de 123% de defensa. Aparte de darnos defensa, también hace daño. Este daño dependerá de lo que vendría siendo de tu nivel. Entre más nivel tenga, esta habilidad hará más daño. Perfecto. Esta raza es bastante completa, pero carece de lo que vendría siendo de movilidad. Al igual que la Yojin, la habilidad de esta raza tiene un enfriamiento bastante alto que es de 30 segundos. Por último, antes de decirle cuál es la mejor raza, nos falta la Ghoul. Esta raza es una raza bastante completa, la verdad. Nos brinda un poquito de todo. Nos brinda lo que es un poquito de regeneración más rápido de lo normal. Al usar la habilidad activa de esta raza, cualquier habilidad que tengamos en enfriamiento, con 40% de enfriamiento o menos, automáticamente esta raza lo reducirá a 0. Por lo tanto, pudiendo utilizar esa habilidad casi de inmediato. También nos brinda un 10% de velocidad y un 15% de defensa, que al sumarlo al haki de armadura nos da 108% de defensa. Al usar las habilidades de estilo de pelea nos da lo que es robo de vida. Y no solo eso, también un 10% adicional para lo que vendría siendo daño de todas tus habilidades. Ok, a continuación les diré cuál es la mejor raza, pero al finalizar les diré por qué de cada puesto. ¿Perfecto? En el puesto 6 tenemos la raza humana. Por su falta de protección queda en este puesto. Está bien que nos brinde más de daño según nuestra vida faltante, pero de nada sirve tener más daño si actualmente existen demasiados combos one shot que no podrás hacer nada, y por su escasa defensa, que por decirlo así no tiene, no sirve de nada pegar mucho si no aguantamos ni un rasguño. En el puesto 5 tendremos la raza Mink. ¿Qué? Sí, la raza Mink. Ya sé que esta es la mejor raza en temas de velocidad y de movilidad, pero al no brindar ningún tipo de protección, pasa lo mismo que la humano, que al no tener lo que es protección, si te llegan a agarrar en cualquier momento con un combo one shot, ya valiste madres. En el cuarto puesto pondré la raza Ghoul, ya que esta raza nos brinda un poquito de todo. Por eso es que esta raza es merecedora de este puesto, ya que en el meta actual existen demasiados combos one shot que donde simplemente te agarren ya no puedes hacer absolutamente nada. Así que por su poca defensa queda en este puesto, porque de nada sirve tener todas esas desventajas si en PvP no las podemos utilizar si nos stunean. En el tercer puesto tenemos la Cyborg. Esta raza nos brinda una muy buena defensa y su capacidad de cancelar combos la hace una raza muy buena para lo que vendría siendo el tema de PvP. Pero debido a su poca movilidad, la dejo en este puesto. En el segundo puesto será para la Skypiea, ya que esta raza nos da una buena defensa y gracias a sus saltos más altos hace mucho más difícil poder acertar lo que son habilidades, y al no acertar tantas habilidades podremos aguantar mucho más en lo que vendría siendo en temas de PvP. Perfecto. Y aparte de lo que vendría siendo su regeneración, si la sabemos utilizar en momentos específicos, te hará aguantar bastante en temas de PvP. Y en el primer puesto se lo lleva la Yojin. ¿Por qué? Fácil. Aunque tengamos poca movilidad, tenemos una habilidad que literalmente nos hace más duro que la pinche piedra, haciendo parecer que los combos one shot parezcan que te estás peleando con un nivel 1. Así que por su excelente defensa, esta raza se lleva lo que es el puesto número 1.